Una de las ventajas más importantes que tienen las fuentes conmutadas es la capacidad de trabajar a muy alta frecuencia. Lo que vamos a ver ahora es un pequeño análisis de cuáles son esas ventajas y, por supuesto, algunas desventajas. Como primera medida vamos a ver o vamos a analizar el caso de un convertidor Buck. Este análisis con algunas modificaciones se puede extender a las otras fuentes, a las otras configuraciones. Entonces vamos a comenzar analizando la corriente por la inductancia. Entonces vamos a imaginar que estamos en una situación particular donde tenemos una fuente conmutada cuya corriente por la inductancia tiene esta forma que está acá. Nosotros la vimos. Viene así. Y sube de la misma manera. Ahí. Este sería el periodo, vamos a llamarlo TS1. Tenemos un ciclo de trabajo, vamos a suponer, del orden del 60% aproximadamente. Un delta TS1. Y esta fuente tiene un valor medio de corriente por la bobina que estará por acá más o menos, ¿no? Vamos a trazarla con línea recta. Bueno, este es I01, ¿sí? Bueno, ahora, obviamente que esta corriente va a estar compuesta, o mejor dicho, va a alimentar a la carga, o sea que esta I0 va a ser la que va a consumir la carga, y el capacitor o por el capacitor va a circular el ripple de corriente. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora tomo un periodo de muestreo, o de operación más que un periodo de muestreo, TS2, que es igual a TS1 sobre 2? Es decir, que yo duplique la frecuencia de trabajo. Bueno, entonces si yo duplico la frecuencia de trabajo, ahora si este es TS, más o menos, TS2 va a andar por acá. Este va a ser TS2. ¿Sí? Bueno, si no cambiaron las condiciones de operación, el punto de operación de la fuente, la carga va a consumir, o sea, no cambia el delta sigue siendo el mismo, la tensión en la carga va a ser la misma y la corriente por la carga va a ser la misma. Por lo tanto, ahora yo voy a tener una I02 que va a ser igual a I01. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, lo que va a pasar es que yo voy a tener que trabajar ahora con un ripple que va a tener que estar centrado en la corriente I0, ¿sí? Pero va a tener unos valores. Si este era, digamos, ahora vamos a suponer que este más o menos es el 60, vamos a ponerlo por acá, 60%. Esto es delta TS2. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Yo ahora voy a tener que tener un ripple que va a arrancar desde un valor mínimo más grande y va a llegar a un valor máximo más pequeño. ¿Sí? Y lo mismo va a ser por acá. O sea que fíjense, si volvemos al negro, esto sería la I mínima 1, ¿sí? Y esta era la I L, esta es L, ¿no? Máxima 1. Ahora, más finito, voy a tener una I L mínima 2, mucho más chica, y una, perdón, más grande, y una
y L máxima 2 que está por acá. Obviamente, como todo esto es lineal, los valores de IL máxima e IL mínima, digamos, van a ser, bueno, no son la mitad porque hay que mirarlo desde el 0, pero lo que va a pasar es que el delta I2, va a ser igual al delta IL1 sobre 2. ¿Sí? O sea que voy a disminuir en la mitad el ripple, duplicando la frecuencia. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, no solamente eso, o sea, disminuí el ripple y aumenté la frecuencia del ripple, o sea que lo estoy llevando hacia las altas frecuencias. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, la primera ventaja es que la corriente que va a estar circulando por el capacitor va a ser menor. Por lo tanto, el valor eficaz de esa corriente va a ser menor y las pérdidas en la resistencia serie equivalente del capacitor. Que eventualmente uno podría pensar, o tengo menos pérdidas o puedo tener, digamos, un capacitor de menor calidad, digamos, más económico, que tenga una resistencia serie un poco más grande. Total, las pérdidas van a ser las mismas, o podrían llegar a ser las mismas. Ahí tengo que buscar los valores. Y, por otro lado, digamos, al llevar el ripple a mayor frecuencia, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener más atenuación, ¿sí? Entonces, ahí sería más fácil, digamos, de atenuar el ripple. Y eso vamos a ver qué consecuencias tiene. Bueno, entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que si yo duplico o aumento en general la frecuencia, voy a tener menos pérdidas en el capacitor, ¿sí? Si mantengo la inductancia en ese valor, y también pero por otro lado voy a tener más pérdidas por conmutación, ¿sí? Porque en general, si bien hay una menor corriente que están manejando las llaves, la manejan durante más tiempo, digamos, por segundo. Entonces las pérdidas por conmutación van a aumentar. Respecto de la inductancia, allí vamos a tener que analizar un poco más fino, porque en el cobre, producto de que hay menos ripple y el valor eficaz es menor, entonces las pérdidas se pueden reducir, pero las pérdidas en el hierro, debido a la frecuencia, aumentan. Entonces ahí hay que analizar, el caso particular. También otra de las cuestiones que sí permiten la reducción de el aumento de la frecuencia es mejorar o tener menos exigencias en el núcleo de la inductancia. ¿Y eso por qué? Miremos esto que está aquí, este dibujito. Fíjense, esto sería, ¿sí?, el ciclo de histéresis de un material, digamos, del núcleo de una inductancia, supongamos. Nuestra inductancia está recorrida por un valor medio que va a tener un valor de H y un valor de B. Pero ¿qué pasa? Ese valor de H y de B no, digamos, es el valor medio, pero tiene un ripple, que es debido al ripple de corriente. Por lo tanto, que ese punto de operación en realidad no va a ser un punto de operación, sino que a un punto de operación debido al valor medio se va a sumar un pequeño ciclo de histéresis que es el que produce el ripple. Entonces, si este ripple es grande, yo tengo que trabajar lejos de la saturación porque este ciclo puede llevarme a que la corriente haga que entre en saturación el núcleo. Y yo no voy a querer eso. Entonces tengo que dimensionar el núcleo de forma tal de evitar que, debido a la presencia de un ripple de gran amplitud, entre en zona de saturación. En cambio, si yo trabajo en bajas frecuencias, ese núcleo es pequeño, perdón, ese ciclo de histéresis es pequeño, por lo tanto no tengo que sobredimensionar el núcleo. Entonces, si yo dejo L fija,
y aumento la frecuencia, tengo menos pérdidas en el capacitor, gano porque no tengo que sobredimensionar el núcleo, tengo que analizar las pérdidas entre núcleo y hierro para ver si efectivamente no tengo más pérdidas, y tengo también más pérdidas en las llaves. Por otro lado, si yo, digamos, y con el mismo valor de trabajo, LC, digamos, con el mismo valor de capacitor e inductancia, a la distinta frecuencia de trabajo, yo voy a tener más atenuación. Que es lo que vemos acá. Fíjense, por ejemplo, yo tengo acá 3 bodes, lo que hice fue tomar un circuito de este tipo, ¿no? Vamos a borrar acá. Y yo lo que hice fue pensar en una fuente, una inductancia, un capacitor y una resistencia, ¿sí? Bueno, obviamente que esto, si yo tomo la tensión de salida, B0, B sub I, ahí. Yo hice B0 sobre B sub I, ¿sí? Bueno, esto es un sistema de segundo orden, S cuadrado más L sobre R por S más omega cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo analizo este bode, que es el que tengo acá, creo que L sobre R, ahora dudo, pero bueno. Vamos a buscar el bode. Fíjense, yo tengo un sistema de segundo orden y lo que hice fue cambiar los valores de las inductancias. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo la inductancia L igual a 1 milihenrio, en 10 kHz yo tengo una atenuación de menos 40 dB, ¿sí? Pero si yo aumento la frecuencia y tomo 50 kHz, que es una frecuencia de trabajo, digamos, habitual en una fuente conmutada, yo, que estará por acá más o menos ese valor, con una inductancia 10 veces menor, yo obtengo un poquito, tengo la misma atenuación e inclusive un poquito más de atenuación, ¿sí? Si yo tuviese la misma frecuencia, bueno, tendría una atenuación mucho más grande, menos 60 dB o más. Pero si yo quiero mantener la atenuación, porque es una condición que quiero de trabajo, entonces puedo elegir una inductancia menor. Y esa inductancia menor, obviamente, va a simplificar, digamos, va a implicar menos cobre, ¿sí? Y va a implicar también menos tamaño y una reducción, ¿sí? En el costo, tanto en la plaqueta como en el costo del cobre y todo lo que eso significa. Entonces, bueno, y ahí también puedo jugar con el capacitor para mantener la misma atenuación y verificar la relación entre las pérdidas en la resistencia serie equivalente del capacitor y achicar o no la inductancia. Entonces, lo que vemos es que trabajar con altas frecuencias impacta en distintos comportamientos de distintos componentes de la fuente conmutada. Y todo eso en general se paga con seguro más pérdidas en las llaves y eventualmente algunas pérdidas de más
en el hierro de las inductancias. Entonces, lo que vemos, lo que podemos decir es que todos estos parámetros, digamos, tienen cierta variabilidad y depende de la aplicación, depende de lo que yo estoy buscando con mi fuente, si quiero optimizar costos, si quiero optimizar funcionamiento, si quiero optimizar tamaño o varias cosas a la vez, tendré que tomar un juego de parámetros e ir ajustándolos para ver, digamos, cuál es el que mejor resuelve los requerimientos que tengo de la fuente. O sea que no existe un único set de parámetros, sino que, como en toda optimización, digamos, hay una familia de parámetros y bueno, puede haber un óptimo absoluto, pero pueden haber óptimos locales, digamos, ¿no? Lo importante es tener claro es cómo el aumento o la disminución, en definitiva la variación de la frecuencia, actúa en el comportamiento de la fuente y a partir de allí decidir cuáles son los criterios que me conviene adoptar para la aplicación que estoy realizando.